Gusto en saludarles, apreciados estudiantes de la carrera del profesorado de enseñanza media con especialización de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Mi nombre es María Estela Santos Escalante y voy a tener el gusto de compartir con ustedes este tiempo de formación que damos inicio el 4 de febrero de 2025 y que estaremos culminando el 10 de junio del presente año. Es mi deseo hacerles llegar un saludo afectuoso, mi felicitación muy sincera por la decisión que tomaron en formarse en esta prestigiosa universidad. En esta oportunidad vamos a estar leyéndoles y compartiéndoles un poco de información con relación al tema de educación, pedagogía y didáctica. La pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación como proceso de socialización o de adaptación. Es decir, que solamente no es propiamente estar transmitiendo información, sino lo que necesitamos es que nos ayude a adaptarnos al contexto en el cual vivimos, irnos adaptando a los cambios que se están produciendo, pues actualmente vivimos una época muy complicada en el sentido que lo que hoy es actual en poco tiempo deja de estar de moda o actualizado y está siendo renovado. En sentido estricto, por pedagogía vamos a entender el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha venido validando y sistematizando en el siglo XXI como una disciplina científica en construcción con su campo intelectual de objetos y metodología de investigación propios según cada paradigma pedagógico. Hoy día no se puede confundir pedagogía con didáctica, ni con enseñanza, ni con educación, como se hacía antiguamente. Por enseñanza vamos a entender aquel proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos se apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a elevar su formación. La enseñanza puede ser formal y no formal, escolar o desescolarizada. Vamos a entender por enseñanza formal la que se recibe dentro de las aulas escolares o en nuestro caso dentro de una comunicación virtual a través del internet, pero que lleva una intención específica, mientras la no formal es la que estamos recibiendo en casa, en la calle, en el supermercado, en las iglesias, en todos los medios que nosotros nos vamos a desenvolver. El saber es aquel conjunto de conocimientos, pautas y valores, ideologías, mitos y ritos, destrezas y prácticas que una sociedad produce para sobrevivir, convivir y superarse. Nosotros en nuestro caso vamos a procurar darle más énfasis al convivir y el superarnos, porque cuando hablamos de convivir hablamos de un respeto mutuo, donde damos respeto y esperamos respeto. Y esto a la vez va a hacer que nosotros nos superemos como individuos intelectuales y pensantes. Por eso nos vamos a apoyar en la didáctica, que es el discurso a través del cual el saber pedagógico ha pensado la enseñanza hasta hacerla el objeto central de sus elaboraciones. Entonces, vamos a entender que la cultura es la información transmitida por aprendizaje social, es decir, por imitación de los otros miembros del grupo o de los modelos sociales, por enseñanza o educación, en la familia y en la escuela. Léase bien, en la familia y en la escuela, no solo en la familia ni solo en la escuela. O por recepción de información comunicada a través de soportes artificiales. Todas estas son formas de aprendizaje social y que conforman la cultura, que no es otra cosa más que el acopio, la reunión de los saberes de un individuo. La información descriptiva o teórica son los datos, el saber qué. La información práctica o técnica son las instrucciones, las habilidades, el know-how, es decir, el saber qué, ¿verdad? El para qué. La información valorativa o evaluativa son las preferencias, los valores, las metas, las actitudes, las filias y las fobias. Filias va a ser todo aquello con lo cual nosotros empatizamos, con lo cual conectamos. Y fobias es lo contrario, aquello que rechazamos o que nos produce temor.
Los tipos de aprendizaje individual se van a estar dando por ensayo y error, impronta o troquelado, imprinting, es decir, el aprendizaje de ciertas pautas durante una etapa limitada del proceso de maduración, y es aquello que nos va dejando huella tanto en la mente como en el espíritu. El condicionamiento clásico o de Pavlov es un ejemplo que utilizan mucho los psicólogos. Pavlov era un científico que hacía muchos experimentos, especialmente con ratas de laboratorio, y donde el ejemplo más clásico era que él empezó a estudiar que el comportamiento cambiaba cuando había 1, 2, 3, 4 o más individuos dentro de un espacio pequeño, cómo se iba volviendo más agresivo cuantos más individuos había en un espacio pequeño. El condicionamiento operante o instrumental o de Skinner, que es el que nos va a proveer todas las herramientas que nosotros como pedagogos vamos a utilizar para favorecer el objetivo de nuestra actividad educativa, que no va a ser otra cosa que sensibilizar, que va a ser lo contrario a la habituación. Hemos perdido mucho actualmente lo que es la sensibilidad y nos hemos vuelto muy rutinarios. Es importante que nosotros promovamos dentro de nuestros estudiantes la sensibilización para que no se pierda la humanización dentro de la educación. El aprendizaje por intuición o el insight o por ensayo y error que les hablaba en el punto número 1 tiene que ser aquello que nosotros debemos de promover en los estudiantes que muchas veces por temor a equivocarse no preguntan, no participan, sino que tenemos nosotros que promover en ellos que a mayor participación, a mayor preguntas, mayor va a ser su aprendizaje. La conceptualización o generalización de estímulos, esto para el docente actual es importantísimo. La generalización de estímulos tiene que ver desde el compartir imágenes, el compartir materiales, recursos con los estudiantes, pero no solo por el mero hecho de compartir, sino también para que ellos vayan aprovechando los recursos que tienen a su alcance para promover su aprendizaje. Y esto obviamente va a promover que el aprendizaje sea latente porque se va a estar explorando constantemente. Aquí les podría yo invitar a que sigamos como los niños, practicando la curiosidad. El siempre preguntar por qué, para qué, por qué esto, por qué lo otro, porque ahí es donde vamos nosotros aprovechando a que nuestros recursos se incrementen cada vez que respondemos a un por qué. El aprendizaje social consiste en la recepción y asimilación de información transmitida por otros animales de la misma especie por medios no genéticos, tales como, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Yo vamos a transmitir las formas de comportamiento, las formas de respeto, los hábitos de conducta, que estos son formas de aprendizaje que se van aprendiendo. No lo genético, como por ejemplo la altura, el color del cabello, el color de los ojos, que eso es genético. La relación de la educación con la pedagogía y la didáctica parte de la enseñanza de las ciencias. Según el profesor Alfonso Claret Zambrano, en la enseñanza de las ciencias han predominado dos teorías pedagógicas, con sus respectivos soportes epistemológicos y modelos didácticos. Las teorías pedagógicas basadas en el positivismo por un lado y las teorías pedagógicas basadas en el constructivismo. Las teorías pedagógicas basadas en el positivismo es aquello donde todas aquellas teorías que todo lo miran bien, que todo va hacia un punto positivo, a que el individuo va a sobresalir, pero las teorías pedagógicas basadas en el constructivismo son aquellas que se basan en lo que es la praxis, la práctica, ¿verdad? El aprender haciendo, el aprender a hacer. El constructivismo humano de Novak hace una crítica al conductismo, resaltando los postulados cognitivos que tomaron auge, consistentes en dominar el interés por los significados del conocimiento en los distintos individuos. Lo que les platicaba hace un momentito, donde nosotros tenemos que promover el interés en los estudiantes para que le encuentren un porqué a lo que están aprendiendo. Que ya no se escuchen los estudiantes, ¿para qué voy a hacer tal actividad o tales ejercicios si no me va a servir para la vida? ¿Verdad? Sino que tenemos que estar en ellos promoviéndoles
situaciones que ellos en la vida práctica puedan estar visualizando y practicando su aprendizaje. La psicología de Ausubel, basada en 3 tipos de aprendizaje significativo: el de representaciones o de proposiciones de equivalencias, el de proposiciones, hacerse el significado de nuevas ideas, y el de conceptos que se representan con palabras o nombres. Hacer una relación quiere decir todo esto con lo que está en nuestro entorno, con lo que percibimos en nuestro cerebro. La V heurística es una herramienta que se utiliza para resolver un problema o para comprender un proceso. Gowin la desarrolló para ayudar a los estudiantes a entender la estructura del conocimiento y la forma como se produce. Aquí en este ejemplo podemos ver este gráfico que por una parte está la percepción conceptual y por el otro lado, en comparación, lo metodológico. Aquí tendríamos que figurarnos la pregunta central, que es lo que nosotros queremos dilucidar, y hacernos estas preguntas desde la cosmovisión, filosofía, teoría, principios y conceptos, y relacionándolas, la cosmovisión, por ejemplo, con las afirmaciones de valor, la filosofía con las afirmaciones del conocimiento que se apoya en la teoría, los principios con las transformaciones y con los conceptos o registros, de manera que la combinación de ambas partes nos dará la respuesta y la visualización del objeto y el evento que nosotros analizamos. En este orden de ideas, los mapas conceptuales son un instrumento de exploración de las concepciones alternativas que tienen los alumnos acerca de los conceptos. Como herramienta de trabajo, permite la confrontación y el análisis de las formas de pensar entre alumnos y profesor, y entre el grupo y la información proporcionada para lograr un pensamiento alternativo. Es decir, a la hora de ejecutar un mapa conceptual y que lo percibamos y nosotros recibamos la información con solo ver lo que está ahí escrito, lo que nosotros queremos, el interés para que el estudiante aprenda. En esto también están los esquemas alternativos de Rosalind Driver, que reconoce las elaboraciones previas de los alumnos para el desarrollo de las investigaciones sobre enseñanza de las ciencias. Se aparta de las ideas de los errores conceptuales por cuanto los trata como elaboraciones activas de la realidad que hace cada alumno con base en los procesos de inducción, intuición e imaginación que la brinda el entorno social cultural y la asimilación de los términos científicos, tal como estos significan en el lenguaje común. Es decir, que todo lo que nosotros muchas veces hemos recibido y nos comunicamos en forma muy sencilla, podamos de alguna manera de esa forma sencilla llevársela al estudiante, pero que él no se conforme con recibir esta información, sino la amplíe enormemente. Tenemos el cambio conceptual, que lo que es no es otra cosa que el trabajo de equipo que proponen Posner, Strike, Hewson y Herzog. Está basada en la propuesta constructivista que acepta la estructura cognitiva propia de los alumnos y que admite a los estudiantes como un grupo de personas que posee una serie de propuestas válidas sobre el mundo, de tal manera que pueden ser asimilados a una comunidad científica que actúa y obtiene resultados valiosos en términos existenciales. Es decir, que nosotros lo que tenemos que promover es este cambio conceptual, pero no de una vez desechar lo que ya tenemos por sabido o que está dado, porque hay fórmulas científicas que no podemos cambiar. Por más que yo quisiera decirles que 2 más 2 son 5, pues sabemos por práctica que no, 2 más 2 son 4. Sino que lo que tenemos que hacer es nosotros este cambio conceptual, que aceptar lo que nosotros estamos aprendiendo a la hora de ir haciendo, realizando acciones, que estos nos provean información positiva y que aumenten nuestros conocimientos y formas propias para aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance y el de nuestros estudiantes. La variante evolucionista del cambio conceptual, que es la realidad individual y colectiva, es un proceso creativo, es lo que buscamos en la educación actual, que sea racional, afectivo y pragmático. Es decir, por ser práctico no quiere decir que esté apartado totalmente de los sentimientos, sino también tenga algo de afecto, que sea que el estudiante se empodere de esta información para que la sienta como propia y la pueda realizar en forma práctica.
Cada persona además interpreta su entorno echando mano de su imaginación, de su experiencia y de su estado de ánimo en cada momento, por lo que esas interpretaciones son tan cognitivas como afectivas. La teoría del cambio conceptual y metodológico que propone Daniel Gil Pérez del grupo de la Universidad de Valencia mostró que la investigación de los problemas de la enseñanza de las ciencias parte de la construcción de un complejo tejido constituido por la epistemología, las teorías científicas y propiamente dichas, la psicología y la didáctica, que son las que han venido orientando la investigación didáctica, la praxis educativa y los proyectos de renovación a partir de la década de los 70. O sea, esto no es que se esté dando ahorita, ya se está dando. Lo que tenemos que propiciar es que estos cambios se han dado y se seguirán dando, pero tenemos que darle las herramientas mínimas a los estudiantes para que se vayan adaptando a cada uno de estos cambios. La perspectiva sociocultural del cambio conceptual es una postura crítica frente a las corrientes constructivistas, liderada por la profesora Solomon, porque se reafirma en que la construcción del conocimiento en la escuela está influenciada por factores sociales, lingüísticos y también hoy por la intervención de los medios de comunicación y otras publicaciones de carácter general que de una manera u otra se ocupan de temas relacionados con la ciencia. Indudablemente los cambios tecnológicos están hoy por hoy en boga y seguirán transformando y proveyéndonos de nuevas herramientas a las cuales debemos de sacarles el mayor provecho posible. Y finalmente tenemos la pedagogía operatoria. El trabajo de equipo realizado por Posner, Stray, Heuso y Herzog, según Asunción López, en ella desde el aprendizaje como actividad dinámica, generaliza el concepto de construcción del conocimiento incorporando las relaciones sociales y afectivas que se dan en el aula, por lo que la organización de la clase debe ser prepensada en el horizonte de un proceso necesario de construcción individual y colectivo. Al respecto, es importante conocer y trabajar las necesidades e intereses de los alumnos. La pedagogía operatoria insiste en la necesidad de que el alumno vaya diferenciando, enriqueciendo y ampliando sus intereses a la vez que elabore los recursos que le permitan llevarlos a cabo. Así es, mis apreciados estudiantes, que lo que les dejo hecha es la invitación para que ustedes empiecen también a analizar sus necesidades, a ver sus intereses y que los vayan enriqueciendo poco a poco para que a su vez influencien positivamente en sus estudiantes. Para concluir, les comparto aquí una pequeña bibliografía, pero ustedes siéntanse en libertad de poder leer, observar otros videos que enriquezcan esta información. Para su servidora María Estela Santos Escalante, es un gusto estar dando inicio a este semestre y espero que sigamos en comunicación. Tengan la bondad, cualquier duda que tengan, pueden hacérmela llegar a través de un mensaje al WhatsApp y yo en la brevedad posible les estaré atendiendo. Lean los documentos que les dejo en la plataforma y espero que sean comprendidos y si no, pues para eso está su servidora, para atender sus dudas. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.